Bendiciones a todos. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos con nuestro tema de los miércoles, palabras de fe para CCP, hoy y siempre. Recuerden que estamos hablando en base a una palabra profética que se nos dio en el año 2013, por allá, después de una crisis personal y familiar y eclesiástica que todos nosotros como miembros de CCP atravesamos. Fue un momento difícil. Incluso pensábamos que deberíamos cerrar la iglesia, o consideramos hacerlo. Pero tomamos un paso de fe y decidimos seguir adelante. Y en nuestra primera reunión llegó una persona y nos profetizó que Dios nos iba a sustentar. Y nos parece oportuno recordar cómo Dios nos sustentó en aquel momento, que era una crisis personal de nuestra iglesia, por decirlo así. Ahora que estamos en una crisis nacional y mundial, y que no deja de ser personal, y como iglesia no deja de afectarnos. Creo que Dios está trabajando en medio de esto. Y la palabra de sustento que Dios nos ha traído, o el sustento que Dios nos ha traído, creemos que va a ir en tres direcciones. Primero, hablamos del sustento económico, cómo Dios iba a proveer para nosotros. Esto no quería decir que no íbamos a pasar necesidades y que no tuviésemos que hacer ajustes en nuestras dinámicas económicas y todo lo demás, en la manera que gastábamos el dinero que Dios nos proveía. Y tampoco decíamos que Dios no iba a proveer como siempre nos proveía a través de nuestro trabajo. Pero lo que sí es cierto es que Dios ha provisto. Dios nos ha sustentado. Y también nos ha enseñado o nos está enseñando a vivir con menos, como Pablo dice en Filipenses: sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez. Es parte del proceso de crecimiento espiritual. Luego comenzamos a hablar de lo que creemos que es medular en este tiempo: la restauración de nuestra familia. Que Dios nos iba a dar todo lo que necesitábamos para restaurar a nuestras familias. Y lo primero que necesitamos es tiempo, porque como vivíamos antes, el tiempo siempre escaseaba para tener estas conversaciones, para tener estos momentos, para tener estas reflexiones, para tener esta instrucción de parte del Señor. Empezamos hablando de la restauración familiar en términos de nuestra relación conyugal, que Dios quería restaurar nuestros matrimonios. Si usted no ha visto esa enseñanza, puede ir a nuestro canal de YouTube y ahí va a encontrar la información esa que es valiosa. Luego comenzamos a hablar de uno de los temas más importantes que afecta a toda la familia: los hijos. Cómo Dios quería restaurar nuestro sacerdocio en casa. Nosotros, los padres de familia, somos los responsables, según la Biblia, de la formación espiritual de nuestros hijos. Esta labor la hemos dejado, sin darnos cuenta, en manos de la iglesia, de los ministerios de niños, de los grupos juveniles, de los líderes y de los mentores juveniles. Pero en verdad es mi responsabilidad. Yo, como padre de familia, soy la persona más influyente sobre el desarrollo espiritual de mis hijos. Y eso está probado bíblicamente. E incluso la ciencia ha tenido que avalar que eso es cierto. Porque hace algunos años atrás, leímos sobre un estudio que se hizo en Islandia sobre la paternidad cristiana. Y hubo un efecto bien interesante, o un resultado bien interesante. Se comprobó que los papás, los varones, somos los más influyentes en el estado espiritual de nuestros hijos. Así que prestemos atención. Hemos hablado ya, esta es la quinta ponencia que estamos hablando sobre la restauración familiar en términos de nuestra paternidad como sacerdotes de nuestras casas, como las personas responsables de transmitir, trasladar o heredar nuestra fe cristiana a nuestros hijos. Hoy vamos a ver, para ir concluyendo con esto, esperamos que sea así, este tema que lo hemos titulado la cruda e inspiradora realidad de la paternidad. Una de las cosas que más afectan nuestra capacidad o nuestro ánimo para instruir a nuestros hijos espiritualmente es que no somos perfectos. Es que hemos tenido grandes fallas algunos de nosotros. Y algunos que, si bien podríamos considerar que no hemos tenido grandes fallas, no hemos caído, no hemos sido infieles a nuestra esposa, no nos hemos apartado del Señor, aún con eso no hemos tenido éxito del todo con el desarrollo espiritual de nuestros hijos. Es una cruda realidad que tenemos que enfrentar. Pero también hay un lado inspirador en la palabra de Dios que nos enseña a través de algunos ejemplos. La cruda realidad de muchos padres, pero también su ejemplo inspirador, que los hizo ser buenos padres, ejemplos inspiradores que podemos imitar y realidades crudas que podemos corregir e incluso evitar. Vamos a darle rienda suelta a esto de una vez. Vayamos a 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 5. Dice así: Me acuerdo
de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. ¿Quién era Eunice? ¿Y cómo era la fe de Eunice para que Pablo dijera que era una fe sincera? Esa palabra sincera es una palabra bien profunda en las Escrituras. Quiere decir que no está adulterada, que no es una fe, como decimos por acá, ondulante o en buen panameño, guachi guachi. Una fe circunstancial que se acomoda a las circunstancias. No, ella era una mujer con una fe sincera, igual que su madre Loida. Pero, ¿será que ella era una mujer perfecta que vivía orando y ayunando todo el día? ¿Será que siempre fue así? No. Vamos a ver entonces la cruda e inspiradora realidad de Eunice. Vamos a ver el lado crudo. Hechos capítulo 16, versículo 1, dice así. Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. ¿Qué implicaba esto para una mujer judía en primera instancia? Porque esto nos indica que ella se casó antes de convertirse al cristianismo, pero como judía podría haberse casado con un griego. No. La cruda realidad de Eunice es esta. Eunice se casó en yugo desigual. Y eso era un pecado tanto en su vida antes de ser cristiana como después de ser cristiana, también era un gran error. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomios capítulo 7, versículo 3, se nos dice lo siguiente. No te unas en matrimonio con su gente. No permitas que se casen tus hijas ni tus hijos con los hijos o las hijas de esas naciones. En el Nuevo Testamento se nos dice en 2 de Corintios, versículo 6, capítulo 14. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. La mamá de Timoteo entonces llevaba un doble estigma, una cruda realidad. Estaba casada de manera errónea, de manera pecaminosa. Como judía se le prohibía hacer eso y como creyente también estaba mal. Eso era algo que ella no podía borrar. Tenía que vivir con él. ¿Y por qué decimos esto? El papá de Timoteo no se le menciona por ningún lado. Es que más, Pablo dice que Timoteo tiene la fe de su madre, no la fe de su padre. Esto debió haber sido difícil para ella. ¿Cómo criar a un muchacho en la fe cristiana cuando su papá tiene otra creencia y él es el que más pesa espiritualmente? Eunice tiene algunas cosas que nosotros pudiésemos aprender y al final hablaremos de esta. Pero veamos un poquito más a fondo en qué consistía esta fe sincera de Eunice que su hijo heredó de ella. En Filipenses capítulo 2, versículos 20 al 22, Pablo nos da una descripción de cómo era la fe de Timoteo, cómo era su carácter. Dice así. Timoteo es el único que se preocupa por ustedes y que los quiere tanto como yo. Los demás solo se ocupan de sus propias cosas, pero él se ocupa de lo que le agrada a Jesucristo. Pero ustedes ya conocen la buena conducta de Timoteo y saben que él me ha ayudado como si fuera mi hijo. Juntos hemos anunciado la buena noticia. A mí me gusta hablar de la fe de Timoteo como una fe que pesca. Este es un acróstico que usamos en CCP para hablar de las personas que son como Jesús, que actúan como Jesús. Miren lo que dice sobre la fe genuina que Timoteo heredó de su madre Eunice, una fe que pesca. Dice, proclamar el evangelio. Esa es nuestra primera misión como cristianos. Dice que juntos anunciamos la buena palabra o la buena noticia. Juntos hemos anunciado la buena noticia. Timoteo era uno que participaba activamente en la proclamación del evangelio, en compartir su testimonio. Y quiero que sepan algo con respecto a lo que se dice de Timoteo, los estudiadores. Dicen que era tímido, que era introvertido, pero no obstante, eso no impedía que Timoteo compartiera su fe. Él aprendió de su mamá que no importaba cómo él era, él tenía que ser como Jesús y que lo mejor que podía hacer era esforzarse y compartir las buenas nuevas. Aparte, que compartir las buenas nuevas en aquel entonces no era nada sencillo. Educar. En educar hablamos de formación espiritual, hablamos de comenzar a aprender cómo era Cristo y cómo se comportaba Cristo. Y miren lo que nos dice de Timoteo en esta parte de educar, de ser discipulado, que es lo que queremos decir con educar en CCP.
Ustedes ya conocen la buena conducta de Timoteo. Timoteo tenía un testimonio robusto que reflejaba un hombre que conocía las Escrituras y se manejaba a través de ellas. Es más, también en la segunda epístola de Timoteo, en el capítulo 3, Pablo nos dice que Timoteo había sido instruido en la palabra de Dios. Dice, tú conoces bien que la palabra de Dios es muy buena o es efectiva o es importante para la formación de un hombre de Dios. Tú conoces lo bueno y lo malo que la palabra te enseña. Y también has visto el buen ejemplo de tu mamá y de tu abuela. Y que ahora yo como tu mentor Pablo te doy. Estoy parafraseando el versículo. Está en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 11 en adelante. Servir. Dice, saben que él me ha ayudado. Timoteo era un ayudante. Pablo dice que no había ninguno otro como él que le ayudaba como Timoteo lo hacía, de manera desinteresada. Eso me acuerda a alguna gente de CCP, en particularmente a uno que en este momento está dándolo todo por CCP en cuanto a este asunto de la grabación de los videos y de todo lo demás. Me refiero a Tito. Lo hemos molestado como a nadie. Bueno, no podemos molestar a más nadie con esto, Robin y yo, porque nadie más sabe de esto, solamente tú, Tito. Pero eres como Timoteo en ese sentido. Y también tienes una mamá de la cual aprendiste tu fe, porque tú heredaste la fe de doña Olivia. Compartir. Timoteo es el único que se preocupa por ustedes. Timoteo quería saber cómo estaban. Compartir no es simplemente hablar de lo bueno y lo malo, sino también ayudar a resolver los problemas, ayudarnos a seguir avanzando. En la palabra en bíblica es comunión y tiene que ver con ser socios. Timoteo estaba interesado por ellos porque él se sentía parte de ellos. Cuando nosotros hablamos de compartir y tener una fe sincera como la que tenía Timoteo, que aprendió de su mamá a unirse, una mujer que estaba unida en yugo desigual, él aprendió a que tenía que preocuparse por los demás y no solamente se trataba de él, sino que se trataba de la comunidad. Y llegamos a la última, adorar, que es la última característica de las personas que hacen lo mismo que Jesús hace. En CCP hablamos de ser como Jesús y hacer como Jesús. Bueno, una de las últimas cosas que hace uno que hace las mismas cosas que Jesús es adorar. Y miren lo que dice de Timoteo y la adoración. Él se ocupa de lo que le agrada a Cristo. Timoteo estaba más preocupado en agradar a Dios que recibir cosas de parte de Dios. Él no estaba buscando la bendición de Dios, él estaba buscando ser una bendición de Dios para otros. Él era un cristiano que había heredado una fe de su madre sincera, una fe que pesca, que proclama el evangelio, que se educa, que sirve, que comparte y que adora a Dios. O sea, vive de tal manera que le arranca una sonrisa a Dios. Timoteo aprendió todo esto de una mujer que no era perfecta, que tenía un estigma en su vida, por decirlo así, un hombre que no la acompañaba en su andar cristiano. Ella no permitió que ese error la anclara y la neutralizara, la mantuviese paralizada en cuanto a su deber de transmitir su fe a su hijo. Y tuvo que luchar mucho, porque recuerden que les dije anteriormente que los padres, los hombres, tienen un gran peso en la parte espiritual de sus hijos. Ella se antepuso a todo esto porque ella había dispuesto su corazón a ser la mejor madre cristiana posible. No tienes que ser perfecta. Es posible que algunos errores que hayas cometido no puedes corregirlo. El pasado está pisado, pero el presente, esta cuarentena, te da la oportunidad de mejorar y de ocupar tu lugar. Y te estoy hablando a ti, mujer, que estás sola con tu hijo o con tus hijos, tratando de formar el carácter de tu hijo. Te estoy diciendo que tú puedes. Eunice pudo y tú también puedes ser una mujer que herede su fe sincera a sus hijos, como lo hizo ella. Ahora vamos a ver un personaje que me fascina y para muchos a veces una figura controversial, pero no vamos a entrar en eso. María, la madre de Jesús. Me gusta mucho esta figura. Es tomada de la Pasión. Es la mejor versión de la vida terrenal de Cristo y de su sufrimiento. Esa película, La Pasión de Cristo, se la recomiendo. María tuvo una relación de madre con Jesús. Vamos a ver cómo era eso. Vamos a ver la cruda realidad de María como mamá. Bueno, estaba aterrada y llena de dudas al momento de su embarazo con Jesús. Cuando se le anunció que iba a quedar embarazada con Jesús, miren lo que dice la palabra de Dios con respecto a ese momento. Lucas 1, 29, 30.
Dice, cuando escuchó estas palabras, se sorprendió y se preguntaba qué clase de saludo era ese. El ángel le dijo, María, no tengas miedo. Dios te ha concedido su gracia. Esa palabra sorprendido quiere decir que estaba siendo invadida por muchas preguntas y por muchas ideas. ¿Qué será esto? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué es esto? Porque no crea que ver a un ángel era un asunto que ocurría todos los días, que uno salía a la calle y se encontraba ángeles por ahí que le hablaban de parte del Señor, y no era algo que le pasaba a todo el mundo. Ella estaba literalmente muerta de miedo, preguntándose qué era esto. Estaré viendo visiones. Por eso el ángel le dice, no tengas miedo. Esa palabra miedo significa estar aterrada. Ella tenía dudas como toda madre primeriza, y en el caso de ella todavía más. ¿Cómo es que voy a quedar yo embarazada? Ella preguntó si yo no tengo esposo. Es más, esto me va a traer un problema porque yo estoy comprometida con José. Y en ese entonces el adulterio y el embarazo precoz no era una cosa, y en ese tiempo el embarazo fuera del matrimonio no era una cosa vista a la ligereza como se ve ahora, era una cosa seria. María pudo haber sido apedreada. Se cuenta que José la abandonó en secreto para que ella no fuera repudiada, y eso fue un estigma con el que ella vivió. Se habla de que Jesús era hijo de un tal soldado llamado Pantera. Eso nos cuenta no la Biblia, pero sí las historias o la información extra bíblica que tenemos de él. Es más, uno de los pasajes de la Biblia se habla de eso también, cuando dice que comenzaron a rumorar que Jesús no era hijo de Dios ni era hijo de José, sino de un soldado llamado Pantera, apodado Pantera. Todos esos estigmas tuvo que vivir María. No fue una mamá perfecta. Ella no que dijo, bueno, gloria a Dios, venga conmigo todo eso. No, 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 ella quedó aterrada, estaba asustada. ¿Cuánto no nos hemos aterrado cuando tenemos que enfrentar nuestra paternidad? La segunda realidad de María es que ella no estaba 100% clara de quién era su hijo ni de cuál era su misión en este mundo. ¿Quién se va a creer que su hijo va a ser el hijo de Dios y que va a ser Dios? Ella sabía que había pasado algo sobrenatural con ella. José lo aceptó así también porque un ángel también le habló a él. Pero ¿quién creía esto? Por favor. ¿Quién creería esto si su vecina o su hermana o su hija de 13 años, más o menos lo que tenía María, le llegara y le dijera, papá, estoy embarazada, mamá, estoy embarazada, pero yo no he hecho nada, fue un ángel que vino y... No, ¿verdad? ¿Y quién entendería que ser madre del Hijo de Dios, del Salvador del mundo? Ella no tenía esas cosas claras. ¿Cómo sabemos esto? Miren lo que dice Lucas 2:19. Cuando venían los reyes magos, porque los que llamamos reyes magos, que la Biblia en verdad le llama hombres sabios, y los pastores vinieron a visitar al niño el día que nació, diciendo que se le había aparecido ángeles. Los sabios del oriente llegaron diciendo que la estrella de Dios los había guiado hasta allá. Hechos que también la ciencia ha tenido que avalar y decir, sí, hay una estrella que se movió y esto pasó en tal fecha. Bueno, miren lo que nos dice cómo quedaba María después de todas estas cosas. Dice, María quedó muy impresionada por todo lo que estaba sucediendo y no dejaba de pensar en eso. Ella no estaba de que, wow, mi hijo lo máximo. Bueno, algunos de nosotros sí, ¿verdad? Cuando vemos a nuestro niño, qué lindo, ¿no? Ya estaba pensando, ¿quién será este muchacho? ¿Y qué será de él? Esa era su cruda realidad. Muchos de nosotros no sabemos cómo vamos igual que muchos de nosotros. María tenía sus dudas con respecto al futuro de su hijo. ¿Quién era y qué iba a ser? Cuando uno ve ciertos comportamientos y ciertas cosas que reflejan nuestros hijos, uno se pregunta, ¿qué va a hacer de este muchacho si sigue así? Y si no lo ha hecho, hágalo. María estaba preocupada, estaba sorprendida, estaba con dudas con respecto a quién era su hijo, cuál era su misión. Todo padre responsable pasa por eso también. Era inexperta, estaba llena de miedo. Y esa fue la cruda realidad de María. Pero ahora veamos la inspiradora realidad de María. ¿Qué la hace una buena madre? 7 cosas que María hizo en cuanto a su llamado como madre, al asumir esa responsabilidad. Ella aceptó su maternidad, como aprendimos en el Salmo 127, primero como una responsabilidad. Y aquí herencia de Dios son los hijos.
Ella lo vio así, esto es una responsabilidad. Yo tengo que ayudar a este muchacho a que él se convierta en lo que Dios lo trajo a este mundo a hacer. Lo vio como un honor, como de estima, cosa de estima, el fruto del vientre. Dios quiere deleitarse con este muchacho y me ha honrado a mí al permitirme ser su madre, una muchacha de 13 años inexperta. Como un desafío, ¿quién es este muchacho? ¿Por qué tantas señales? ¿Por qué tantas manifestaciones sobrenaturales en su vida? Vamos a ver otras cosas que hizo María que son de inspiración para nosotros. Su realidad inspiradora. Lo protegió del enemigo. En Mateo capítulo 2, versículos 3 y 15 dice que Herodes quería matarlo. Y ella y José se levantaron y se mudaron a Egipto hasta que Herodes se murió. Ella se incomodó. Ella no se quedó viviendo como Lot en un lugar que no le convenía a su hijo, porque le convenía a él, porque le convenía a su negocio y porque le daba prestigio. Ella se alejó de su familia, se alejó de su entorno, de su ciudad. Se fue a una ciudad desconocida donde habían personas que no compartían su fe, donde no hablaban su idioma. Y allá se quedó por muchos años con Jesús, protegiendo a su hijo. ¿Qué estás haciendo para proteger a tus hijos? Puedes hacer lo mismo que María. Puedes buscar un lugar seguro para ellos, un ambiente seguro para ellos. Empezando en casa, empezando con el internet, con el teléfono celular que le pones en la mano cuando quieres que se distraiga mientras tú sigues ocupada en otras cosas. Lo corrigió, sí, lo disciplinó. Jesús, que tenemos que entender que Jesús era totalmente hombre. Algunos piensan que Jesús era como Superman cuando era niño, que levantaba sillas, que hacía milagros, que hacía... No, Jesús era totalmente normal, tanto así que sus hermanos no creían en él. En Marcos capítulo 8, si no me equivoco, versículo 30, 31, se dice que los hermanos, los parientes pensaban que él había perdido la cabeza. ¿Por qué? Porque Jesús era igual que todos los demás. Parafraseando un poco, llevándonos a ese ambiente, yo creo que a Jesús de repente lo molestaban diciéndole Cheito, quién sabe era su apodo. Jesús era normal. La gente cuando dijo que él era el hijo de Dios, dice, pero ¿quién es este? Este no es el hijo de José, el carpintero. Aquí no están sus hermanos con nosotros. María corrigió a Jesús. En Lucas capítulo 12 nos narra que Jesús a los 12 años o a los 13 años se le pierde a la familia, se queda en el templo. Ellos iban todos los años allá y celebraban una fiesta en particular donde tenían que ir a su pueblo nativo y Jesús se le pierde en ese día. Se le perdió por varios días. Dicen que estuvieron buscándolo entre la familia y no lo encontraban. Por fin lo encontraron en el templo. Y cuando lo vio, María le dijo, ¿por qué nos has hecho esto a tu padre y a mí? Lo regañó. Y Jesús le contestó como lo haría todo un adolescente. En los negocios de mi padre tengo que estar. Yo me imagino que estaba mirando a José cuando dijo eso. Jesús era un muchacho igual que todos los demás. Sí, necesitó corrección. Y creo que de niño, quién sabe, hasta unos cuerazos. Ella influyó positivamente en él. En Juan capítulo 2, versículos del 1 al 5 se nos narra que Jesús estuvo en una boda, las bodas de Canaán, y se acabó el vino. ¿Se acuerdan? Y María llegó y le dijo, se le acabó el vino a los novios. Esa era una desgracia para aquel entonces. Hubiera sido la vergüenza de ellos para el resto de su vida. El matrimonio de Manito y Pedrita, que se les acabó el vino y se les acabó. Era como si la fiesta se hubiese quedado sin comida en su noche de boda. Eso hubiese sido un escándalo. Y María llega y le dice, oye, se les acabó el vino. Y Jesús le dice, bueno, ¿y qué yo tengo que ver con esto? Yo no he sido llamado a resolver problemas de fiesta. Yo no soy un wedding organizer. Básicamente Jesús le dice a su mamá. Pero su mamá ni le contesta. Llama a los siervos, a los empleados y le dice, mire, hagan todo lo que él dice. Y se va y lo deja. Y Jesús resuelve el problema porque su mamá influyó sobre él. Ella ejerció una influencia sobre él, a pesar de que no tenía con claridad cuál era su misión en la vida. Y una vez ella entendió que él iba a ir a la cruz o que iba a terminar mal. Cuando María va a buscar a Jesús, porque su familia piensa que él se ha vuelto loco, y él dice, ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi padre? ¿Se acuerdan de eso? Es que María estaba diciéndole, vente para la casa de Jesús porque esto va a terminar mal. Ya se oyen los rumores de que hay un plan para arrestarte y condenarte a la cruz. Nadie quería que su hijo muriese en la cruz, ¿eh? Ni María quería eso para él. Pero ella lo apoyó. Ella estuvo ahí hasta el final. Ella lo apoyó, estuvo allí hasta el final. ¿Sabes? No era una madre perfecta María, pero fue una buena madre. Y aquí vemos un buen ejemplo de ella
como lo vimos también en Eunice. A pesar de nuestras imperfecciones, podemos nosotros ser buenos padres. No le quepa duda, usted no es perfecto y tendrá errores en su paternidad, cometerá errores que más tarde posiblemente sus hijos le digan: me acuerdo que me diste una cuera cuando yo no fui el culpable, me acuerdo que me decías esto y yo no lo voy a hacer con mis hijos. Pero no es excusa para que nosotros no podamos superar nuestras debilidades y hacer de nuestros hijos los hombres y las mujeres que Dios espera de ellos. Vamos a ver entonces el próximo personaje. Ahora llegamos al único hombre de nuestra ponencia de hoy, Abraham. La cruda e inspiradora realidad de Abraham. Abraham se parece a muchos de nosotros hoy. Se va a dar cuenta por qué lo digo. Pero empecemos. Esta es una de las cosas que más me impresiona de lo que Dios dice de Abraham. Dice así, Génesis 12:3. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. ¿Qué clase de hombre tendría que ser Abraham para que Dios lo escogiera, para que él fuera el vehículo de bendición para todas las familias de este mundo, hasta las nuestras hoy? Bueno, vamos a ver la cruda realidad de Abraham, sus debilidades, sus fallas, lo que lo hacía imperfecto a mis ojos, no un buen padre, ¿eh? Primero, por miedo, mintió y expuso a Sara a ser concubina de otro hombre. Eso lo leemos en Génesis 12, versículos 10 y 20. Cuando él por miedo le dice a Sara: mira, cuando entremos a esta ciudad, di que eres mi hermana porque eres tan linda que me van a matar para quedarse contigo. Bueno, de todas maneras su mentira no funcionó. Sí, no lo mataron, pero el jefe de esa ciudad o el rey de esa ciudad tomó a Sara para hacer de ella su concubina. Y si no es por la intervención de Dios, vaya, ella hubiese estado en una situación muy vergonzosa porque su marido tuvo miedo. En lugar de defenderla y decirle: esta es mi esposa, nadie me la toca, él dijo: no, esta es mi hermana, hagan con ella lo que quieran. Tuvo miedo. No fue un esposo valiente. No la protegió, que era uno de sus deberes. La segunda cosa que me llama la atención de Abraham y por qué puede Dios decir que lo va a bendecir a todas las familias de la tierra por un hombre como este, es que era un hombre complaciente. Sara, al verlo, quién sabe, triste porque no había todavía tenido un primer hijo con él, le dice: hagamos esto como se hace en el mundo, déjate de esa espiritualidad y vamos a hacerlo como lo hacemos nosotros los caldeos. Tú te acuestas con mi sierva Agar y tienes un hijo con ella y ese hijo es mío. Y bueno, hicieron las cosas como el mundo ordena. Pablo dice que los hombres casados muchas veces nos intervenimos. Pablo dice que los hombres casados muchas veces nos metemos en situaciones mundanas, en compromisos económicos, en acciones que no debemos tomar por complacer a nuestras esposas. Y también nos pasa con nuestros hijos. Eso lo leemos en Génesis capítulo 16, versículos del 1 al 4. Eso fue un dolor de cabeza, tanto para ellos como familia, como también en la relación misma de Dios con Abraham. Porque después de esto, pasaron casi 10 años sin que haya una interacción entre Abraham y Dios. También Abraham tuvo hijos fuera del matrimonio. Bueno, esto que Sara le propuso era precisamente eso, tener un hijo fuera del matrimonio. Pero también cuenta la Biblia que él tuvo hijos con concubinas, o sea, con mujeres que eran parte de su tribu, de su clan. Era un padre, como muchos de nosotros, que tiene hijos en relaciones previas. Pero Dios siguió insistiendo de que a través de Abraham bendecería a toda la tierra. ¿Saben? Porque Dios no es un Dios que se estaciona en tus errores. Tú y yo nos estacionamos en nuestros errores. Posiblemente nuestras familias, nuestros hijos se estacionan en nuestros errores, pero Dios no. Y si Dios nos lo hace, debemos entonces seguir moviéndonos hacia una mejor paternidad. Miren lo que dice Dios con respecto a la paternidad de Abraham ahora. Abraham como padre. Lo primero que vimos, toda la familia de la tierra se lo dijo cuando no tenía hijos, pero ahora que tiene hijos. Esto es lo que dice Dios de Abraham. Y luego que cometió algunos de los errores que enumeramos en su cruda realidad. Miren lo que dice Dios. Génesis 18, 17 al 19. Entonces el Señor dijo: ¿acaso voy a ocultarle a Abraham lo que voy a hacer? Si Abraham va a ser una nación grande y fuerte, y en él serán bendecidas todas las naciones o todas las familias de la tierra.
Yo sé que Él ordenará a sus hijos y a sus descendientes que sigan en el camino del Señor y que sean justos y rectos para que el Señor cumpla en Abraham su promesa. Dios dice, básicamente, yo no voy a actuar sin antes poner a Abraham al tanto de lo que voy a hacer. Voy a rendirle informe a Abraham. Dios lo consideró un hombre digno, un padre digno de su confianza y de su respeto. ¿Qué considera Dios de mi paternidad? ¿Y qué llevó a Abraham a ser considerado por Dios así, teniendo él tantos defectos? Defectos que tú y yo también tenemos. De seguro que sí. Bueno, vamos a ver la inspiradora realidad de Abraham. Siempre veló por el bienestar de sus hijos, por los que tuvo antes del matrimonio, por Ismael, también por los que tuvo con Cetura, su segunda esposa, después de la muerte de Sara, con los que tuvo con sus concubinas. Abraham siempre estaba pendiente de sus hijos. Miren lo que la Biblia nos dice de él. Intercedió por Ismael. Cuando Dios se le aparece después que él tuvo a Ismael, se quedó sin hablar con Dios. Entre el capítulo 16 y el capítulo 17 de Génesis han transcurrido por lo menos unos 10 años. Y lo primero que hace Abraham cuando se encuentra con Dios y Dios le está diciendo, yo quiero que tú me seas fiel, yo voy a cumplirte la promesa que te di, voy a hacer que tengas un hijo. Abraham le dice a Dios lo siguiente, y Abraham le dijo a Dios, dígnate permitir que Ismael viva. O sea, haz esto con Ismael. Él estaba velando por el interés de Ismael. De hecho, cuando Sara quiere sacarlo de la casa, Abraham se enoja mucho. Por eso lo veremos más adelante. Dejó herencia para todos. Dejó un capital, dejó recursos para que ellos pudieran seguir viviendo y mantenerse como hombres de bien. Dice así en Génesis 25:6. Abraham le dio todo lo que poseía a su hijo Isaac. Pero antes de morir, les hizo regalos a los hijos de sus concubinas. Y así a todos sus hijos le dejó una porción para que pudieran vivir. Ay, ¿por qué le da todo a Ismael? Porque Ismael era el hijo de la promesa. No vamos a entrar en esos aspectos. Lo que queremos resaltar es que Abraham veló por el bienestar de sus hijos hasta donde le tocaba. Fue un padre responsable en proveer para sus hijos lo suficiente, incluso después de su muerte. No quiere decir que él los mantenía, no estoy hablando de eso, sino que dejó herencia para ellos, veló por ellos. Pero lo más importante de Abraham es que hizo con ellos siempre lo que Dios le ordenaba hacer. Por ejemplo, sacó a Ismael y a su madre de la casa cuando Dios le dijo que lo hiciera. Sara se pone muy enojada con Agar por segunda vez porque tanto ella como Ismael se están burlando de Isaac. Y Sara no le gustó y le dijo, saca a esa mujer y a su hijo de mi casa. Y Abraham dice el pasaje en Génesis 21, que se enojó con Sara y le dijo que él no iba a hacer eso, que él no podía hacer eso por segunda vez, que se había equivocado una vez con eso, pero no, que no lo iba a hacer otra vez. Estoy parafraseando. Pero Dios le habló y le dijo, no te preocupes, haz lo que tu mujer te dice. Muchas de las cosas que Dios nos dice que hagamos con nuestros hijos no nos van a gustar. Por ejemplo, un hijo rebelde que no quiere someterse a las reglas de la casa. ¿Qué debes hacer con él si es mayor de edad? Decirle que busque su camino. Porque bien puede quedarse en casa si es mayor de edad. ¿Qué te dice tu hijo que debes hacer con un hijo que se comporta neciamente y que es terco? Debes romper esa terquedad en él. Dios nos dice que hagamos cosas con nuestros hijos que nos incomodan y que no nos gustan y que nos causan problemas con el resto de la familia y con algunos miembros de la comunidad también. Permisos para ir a ciertos lugares, nosotros no vamos a ir a ciertos lugares porque somos cristianos. Hacer ciertas cosas porque nosotros no lo hacemos porque somos cristianos. ¿Por qué no puedo tener un novio? Porque ese novio no es cristiano y no tiene la edad para tener ese novio. ¿O por qué no puedo traer a esa muchacha que es cristiana, que no es cristiana, pero la llevamos a la iglesia? Porque no es cristiana. Deja que se convierta. Ay, no, pastor, yo no soy así. Hay que ser flexibles. No. Hay que hacer lo que Dios dice. ¿Qué podemos decir con respecto a Isaac, su único hijo de Sara, su hijo primogénito de Sara, su hijo legítimo de su matrimonio? Dios le dice en Génesis 22 que se lo entregue. Yo me imagino esa mañana cuando Abraham se levanta y toma al muchacho y le dice, nos vamos a... Y el niño le dice, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ofrecer sacrificio a Dios, pero no llevamos ningún tipo de animal para sacrificar. No te preocupes. ¿Qué le habrá dicho a Sara?
Sara, ¿para dónde te van tan temprano? Estoy parafraseando, estoy tratando de imaginarme la escena, personalizándola. No te preocupes, Dios me dijo que me llevara al niño para que hiciera un sacrificio con él, un sacrificio, pero y el cordero no vas a llevar, déjame tomarte uno, mandar a buscarte un cordero de los buenos para que le ofrezcas al Señor. No, no te preocupes. ¿Cómo que no me preocupe? Abraham, ¿qué vas a hacer con el niño? No te preocupes. Qué difícil, ¿ah? Ese era su único hijo, el único hijo de Sara. Sara no tuvo más hijos. Y Sara era una mamá bien protectora. Pero no obstante, tanto ella como Abraham hicieron con lo que tanto ella como Abraham se sometieron a Dios. Muchas veces, como padres, vamos a tener que tomar decisiones con nuestros hijos basados en lo que Dios nos ordena en su palabra, que no va a ser agradable. Bien lo dijo Josué: mi casa y yo serviremos al Señor. No sé lo que van a hacer ustedes, pero yo sí sé lo que voy a hacer. Tomar una postura radical como la que Abraham tomó no es fácil. Abraham no era un padre perfecto, pero era un padre temeroso de Dios. Era un padre que no se estancó en sus errores. Tú tampoco debes estancarte en los tuyos. ¿Qué tenían en común Eunice, María y Abraham? Los tres eligieron seguir creciendo a pesar de sus limitaciones y sus pecados. Como bien Pablo nos enseña en la carta a los Filipenses: yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa sí, dejo atrás lo que queda atrás y prosigo hacia adelante. Eunice se casó con un hombre que no era de su fe, ni de su fe tradicional, ni de su fe en Cristo Jesús. No obstante, ella siguió tratando de influenciar a su hijo. Me imagino que no fue fácil cuando el papá quería llevarlo a esos festivales paganos de los griegos. Si había un pueblo que era pagano, eran los griegos. Se dice que los romanos conquistaron a los griegos en la parte armamental, en la parte de bélica, pero en la parte intelectual, y yo añadiría en la parte espiritual, los griegos conquistaron a los romanos. ¿Qué me dirías de María? Muchos la ponemos en un pedestal donde la Biblia no la tiene, pero la Biblia nos habla bien de ella y nos dice que fue una buena madre. Se atrevió a disciplinar a Jesucristo, a llamarle la atención, a decirle: ¿por qué nos haces eso a tu papá y a mí? No lo vuelvas a hacer. Y dice que Jesucristo se sometió a ellos. Ella procuró que su hijo fuera un hijo obediente, a pesar de que habían señales y prodigios a su alrededor. Ella lo vio como una madre debe ver a sus hijos, como un muchacho que necesita ser corregido en momentos indicados cuando se sale de la raya. Jesucristo se salió de la raya. Él no pidió permiso para estar en el templo. No fue esa la razón por la cual fueron a Jerusalén, para que él se quedara por allá. Él tenía que visitar el templo cuando sus papás lo hacían con él. Y si se quería quedar, debía haber preguntado. ¿Qué diríamos de Abraham? Abraham pudo haber dicho: no he sido buen esposo, me he equivocado, incluso he dudado de Dios, he cometido graves errores, he ofendido, tengo hijos a los cuales no puedo responder igual que respondo al hijo de mi matrimonio. No obstante, veló por ellos y le dejó herencia. Quiero animarte, tú que tienes hijos fuera del matrimonio. No importa cuándo llegaron, si llegaron antes o llegaron durante. No importa, están aquí. Bendíceles, llámales. Es posible que sea un desafío, porque con tu ex o con la madre de esos niños no hay una buena relación y son ellos las víctimas de un conflicto entre ustedes, los dos adultos. Pero haz tu mejor esfuerzo y conéctate con esos muchachos. Ellos fueron sensibles a las situaciones de sus hijos. De eso te estoy hablando. Sabían que sus hijos necesitaban de su participación activa para que ellos se convirtieran en hombres de bien. Dice que Abraham iba a ordenar a sus hijos y a su descendencia a seguir los caminos del Señor y convertirse en hombres de bien. Él no iba a preguntarles si querían. Él no iba a tratar de endulzarles la píldora para que ellos fueran a la iglesia y se convirtieran en buenos hombres. Eso es lo que nos pasa ahora. No, ellos van a ir. Y tomaba tiempo para hacerlo. Entendieron que sus hijos necesitaban un trato especial y que no todo cuando hablamos de disciplina es golpe. Recuerden, es educar, corregir y aconsejar. Le creyeron a Dios por encima de sus dudas y sus temores, y yo diría, de sus pecados y de sus fallas. No estamos llamados a ser perfectos. Lo que Dios está buscando en nosotros es la disposición que había en estos tres padres que hemos visto. Una disposición de bregar con la realidad de sus errores.
Eunice tuvo que bregar con la realidad que se casó en yugo desigual y que no se solucionaba dejando a su marido. María tenía que entender que su hijo tenía una misión que superaba lo que ella pudiese entender, pero aún así ella lo acompañó y lo entregó en manos del Señor. Abraham superó todos sus errores y sus fallas. No dejó que eso definiera su paternidad. Tú tampoco. Permita que ninguna de las cosas que posiblemente la sociedad te dice, no eres un buen padre porque, o tú mismo te digas, no soy un buen padre porque, no sigas con esos mitos de la perfección. Esfuérzate y sé valiente. Dios está por ti. Dios quiere bendecirte. Y antes de todo, escogió un hombre que no era un padre perfecto para que la bendición de Jesucristo llegara por nosotros. Haz tú lo mismo con tus hijos. Bendiciones.